Se escuchó una voz sincera, Juan decía: ahí va el Cordero, el que quita las cadenas. Y entre todos los que oían ese llamado tan fiel, estaba Andrés atento, con hambre de conocer. Siguió al maestro en silencio, sin buscar protagonismo, y al pasar una sola tarde su corazón quedó cautivo. No escribió grandes discursos ni pidió reconocimiento, pero el primero en anunciar fue Andrés con fundamento. Corre a buscar a su hermano Simón Pedro sin dudar: hemos hallado al Mesías, ven, lo tienes que mirar. Y lo llevó ante el maestro sin saber lo que vendría después. Andrés no fue la roca, pero llevó a la roca a Jesús. En Galilea fue llamado a dejar redes y mar, pescador de manos firmes y corazón sin falsedad. Mientras otros discutían quién sería el mayor, Andrés seguía acercando personas al Salvador. Cuando el hambre apretaba y la multitud no comía, Andrés vio lo que otros no: un niño con pan ese día. 5 panes y 2 peces es poco, alguien pensó, pero Andrés lo puso en manos del que todo lo multiplicó. También unos griegos un día querían a Jesús conocer, y otra vez fue Andrés el puente que los llevó hasta su fe. Nunca buscó los reflectores ni sentarse en primer lugar, pero en el reino del cielo Dios lo puso a brillar. Y aunque la Biblia no cuenta todo lo que hizo después, la historia dice que Andrés murió fiel hasta el fin de su fe. En una cruz entregó su vida sin negar a su Señor. El que llevó a otros a Cristo terminó imitándolo en amor. Andrés nos habla en silencio a esta generación: Dios no busca gente famosa, busca gente con compasión. No todos serán predicadores frente a miles o multitudes, pero todos pueden ser puentes que lleven almas a Jesús. Tal vez no seas el que predica, pero sí el que invita, el que cree, el que ve un niño con panes cuando otros dicen no se puede. El reino avanza con gente que no busca su propio honor, sino que pone en manos de Cristo lo poco y confía en Dios. Hoy el mundo necesita, Andrés, gente fiel, sencilla y real, que no diga mírame a mí, sino ven, Él te quiere salvar. Porque una vida entregada, aunque nadie la aplauda aquí, en el cielo es recordada cuando acerca a otros a Cristo así. No subestimes tu fe ni tu testimonio fiel. Tal vez tú no seas la roca, pero puedes llevarla a Él. Y cuando llevas a alguien a Jesús, aunque nadie te vea actuar, el cielo entero se alegra porque un alma más acaba de llegar. Del lago echando redes al pasar, Simón oyó aquella voz que lo hizo temblar. Sígueme y de hombres pescador te haré. Dejó barca y dejó todo toro, caminar con él. Caminó sobre las aguas cuando su fe se encendió, pero al mirar la tormenta su corazón dudó. Jesús lo tomó de la mano y lo volvió a levantar, enseñándole que la fe no se aprende sin fallar. Con espada en Getsemaní quiso al maestro cuidar, cortó la oreja al soldado por no verlo arrestar. Pero Cristo le enseñó que el reino no es violencia, sino obediencia al Padre y santa paciencia.
3 veces lo negó cuando el gallo cantó. Y al recordar la mirada de Jesús amargamente lloró. Pero en la playa el resucitado lo volvió a llamar. ¿Me amas, Pedro? Apacienta, vuelve a empezar. En Pentecostes fue lleno del fuego celestial. Predicó con valentía sin miedo al tribunal. 3000 almas se rindieron al oír su voz. Y Pedro entendió que el poder viene solo de Dios. Por predicar a Cristo fue llevado a morir. En Roma lo sentenciaron por no negar su fe así. Pidió ser crucificado cabeza abajo en la cruz, porque no se creyó digno de morir como Jesús. Murió colgado al revés, con dolor y con honor, pero su muerte fue semilla para la iglesia del Señor. Porque el que muere en Cristo nunca muere en verdad, vive eterno en la gloria por toda la eternidad. Hoy la vida de Pedro nos habla sin disfraz. Dios no llama a los perfectos, llama al que quiere cambiar. Aunque caigas y niegues, si vuelves al Señor, Él restaura tu historia y te usa con poder. En tiempos donde muchos presumen santidad, Pedro nos recuerda vivir con humildad. No confiar en la fuerza ni en promesa verbal, sino depender de Cristo hasta el final. Si hoy sientes que fallaste y no puedes seguir, recuerda que el pescador que volvió a servir, porque el mismo Jesús que levantó a Pedro ayer, hoy también te llama. Levántate y cree. Del lago remendando el trasmayar, Santiago oyó la voz que lo llamó sin dudar. Junto a Juan su hermano dejó barca y dejó red, porque cuando Cristo llama no se le dice después. Fue testigo de la gloria que pocos pudieron ver. En el monte de la transfiguración vio al maestro resplandecer. Miró a Lázaro volver de la tumba al escuchar su voz. Y en Getsemaní vio a Cristo llorar y clamar a Dios. Con fuego en la sangre le decían hijo del trueno. Quería bajar fuego del cielo contra el terreno, pero Cristo le enseñó que el reino es de amor, que la espada no se empuña, se carga el dolor. Pidió un día junto a Juan sentarse en gloria y honor. Jesús le habló de la copa del camino y del dolor. ¿Puedes beber lo que bebo?, le preguntó el Señor, y sin saberlo Santiago selló su llamado en Dios. Predicó sin miedo a Herodes ni al filo del poder, hasta que por causa de Cristo lo mandaron prender. Con espada fue ejecutado por confesar su fe. Primer apóstol que murió por el nombre de rey. Murió decapitado, su sangre al suelo cayó, pero su muerte fue semilla que a la iglesia firmó. Porque el que muere por Cristo nunca muere en verdad, vive eterno en la gloria y en la eternidad. Hoy su vida nos confronta en tiempos de comodidad, cuando queremos la corona pero no la lealtad. Santiago nos recuerda que seguir a Jesús es beber de su copa y cargar bien la cruz. En un mundo que busca fama, poder y posición, su historia nos enseña el valor de la rendición. No se trata de sentarse en el trono del honor, sino de servir en silencio como lo hizo el Señor. Si hoy Dios te está llamando a un compromiso real, no prometas lo que pesa. Si no quieres caminar, mejor dileme aquí con un corazón sincero, porque el reino se edifica con valientes verdaderos.
lo fue a llamar. Pescador junto a su padre se bebió en alta mar. Dejó redes y a su familia cuando oyó la voz de Dios. Era joven, impetuoso, pero Cristo lo formó. Hijo del trueno le decían, junto a Santiago su hermano. Querían fuego del cielo cuando el pueblo fue profano. Pero al caminar con Cristo su carácter se quebró. Y aquel joven de carácter en apóstol se volvió. En la mesa recostado en el pecho del Señor, aprendió que el reino avanza no con fuerza sino amor. Vio la cruz sin dar un paso, no negó ni se escondió. Y Jesús le dio a su madre como encargo y como honor. Predicó por muchos pueblos que Jesús es Salvador. Y en Patmos fue desterrado por el nombre del Señor. Ahí vio cielos abiertos, al Cordero en majestad, y escribió el Apocalipsis, mensaje de eternidad. Juan no murió a filo de espada, Dios lo guardó hasta el final. Cerró sus ojos, fiel en paz y sin dudar. El último de los 12 que quedó para contar. El amor vence al miedo y la verdad nunca se va. Hoy el mundo quiere fuego, pero Dios quiere amor. Quiere hombres transformados, no solo fuerza y voz. Juan nos habla en estos días, el que ama es de verdad. El que permanece en Cristo vive hoy y vivirá. Porque no gana el que grita, gana el que sabe amar. Y el amor que viene del cielo es la marca del final. Desde Betsaida lo llamaron pueblo chico y pescador. Ahí vivían Pedro y Andrés cuando Cristo lo encontró. Sígueme fue la palabra y Felipe obedeció. No preguntó por el rumbo, simplemente caminó. Fue el que llevó a Natanael cuando dudas escuchó. Ven y mira fue su respuesta y a Jesús se lo presentó. Vio los panes multiplicarse cuando el hambre se sintió y aprendió que el cielo suple cuando falta provisión. Pidió ver al Padre un día con sincero corazón y Jesús le respondió: el que me bebe a Dios. Caminó predicando a Cristo sin buscar reconocimiento. Su fe creció en el proceso, entre dudas y crecimiento. Predicó en tierras lejanas el mensaje del Señor.
pero sigue usando a los sencillos que confían de verdad, porque la fe que obedece es la que logra avanzar. Por los rumbos de Galilea iba el maestro al caminar. Felipe llegó con la noticia: al Mesías acabo de hallar. De Nazaret sale algo bueno, respondió Natanael fiel. Era un hombre limpio y sincero, sin doble vida ante él. Bajo la sombra de una higuera, su pensamiento leyó el maestro. Antes que Felipe te llamara, mis ojos en ti había puesto. Sorprendido cayó de rodillas: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Desde ese día dejó su pasado y en el camino firme siguió. Caminó con él por senderos, vio milagros, poder y verdad. Aprendió que el reino se vive con obediencia y lealtad. Al ver a Jesús crucificado, no se detuvo por temor. Llevó el mensaje a todos lados, predicando a Cristo el Señor. En Armenia fue perseguido por reyes llenos de maldad. Por no negar el nombre de Cristo, le dictaron muerte brutal. Su piel quitaron estando vivo, sin renunciar a su fe. Y al final fue decapitado por confesar a Jesús Rey. Murió como mueren los justos, con la palabra en la voz. Sufrió la carne, ganó la gloria, selló su pacto con Dios. Bartolomé nos deja enseñanza que hoy no debemos soltar. Dios no busca vidas perfectas, más bien caminar en verdad. Aunque dudes, ve a su presencia, Él ya antes te vio al llegar. Si eres sincero delante del cielo, cosas mayores verás. Hoy el llamado sigue vivo, no vendas tu fe al temor, porque no vence el que huye del fuego. Vence el fiel al Señor. En la mesa del impuesto cobraba al pasar. Mateo era publicano, nadie lo quería mirar. Pero un día el maestro lo vio con compasión. Sígueme, dijo Jesús, y cambió su corazón. Dejó monedas tiradas, dejó su vieja nación. Siguió al Hijo de Dios con fe y con decisión. Abrió su casa a pecadores, no tuvo temor, porque entendió que la gracia es mayor que el error. Escribió con mano firme el mensaje del Rey, el evangelio del reino para todo aquel que cree. Mostró a Jesús como Mesías, promesa fiel de Israel, enseñando que en su nombre hay perdón y hay fe. Predicó entre los pueblos llevando la verdad. Dicen que en tierra
tierras lejanas no dejó de anunciar, hasta que por su fe fue llevado a morir. Dio su vida por Cristo, sin volver atrás ni huir. Murió como fiel testigo por causa del Señor. Dicen que fue martirizado por predicar su amor. Su sangre fue semilla que volvió a florecer, porque el que muere en Cristo vuelve a renacer. Hoy Mateo nos recuerda lo que cuesta seguir. No es camino de aplausos, es aprender a morir. Es dejar lo que estorba, tomar bien la cruz y vivir cada día obedeciendo a Jesús. En tiempos donde muchos se venden por ganar, su vida nos confronta y nos vuelve a llamar. No basta hablar bonito ni decir que hay fe, hay que vivir el evangelio, aunque duela la piel. Si Cristo hoy te llama como a Mateo aquel día, no te quedes sentado ni pongas excusas frías. Levántate y sigue lo que el tiempo es hoy, porque al final de la historia la gloria es de Dios. Tomas camino con Cristo por veredas de verdad. Oigo palabras de vida que no se oyen por acá. Cuando otros dudaban callados, Él se atreve a hablar. Vayamos con el Maestro aunque tengamos que morir allá. Cuando Jesús fue arrestado y el miedo entró al corazón, Tomás sintió la tormenta como cualquier seguidor, pero guardó en su conciencia las palabras del Señor. Aunque la noche fue oscura, no soltó la convicción. Cuando dijeron ha resucitado, el Maestro vive ya, Tomás habló con franqueza, no fingió espiritualidad. Si no veo yo sus heridas, no lo puedo confesar. Y Jesús vino a su encuentro, no lo dejo atrás. Metió su mano en la llaga, cayó rendido a sus pies. Señor mío y Dios mío, gritó con toda su fe. Desde ese día su duda se volvió autoridad, porque el que vence la duda aprende a creer de verdad. Cruzó mares y caminos predicando al Salvador. Dicen que llegó hasta la India anunciando del amor. Levantó iglesia, hizo discípulos, no negó la cruz, hasta que lanzas de hierro lo atravesaron por Jesús. Murió atravesado por lanzas, por no negar la verdad. Su sangre selló el mensaje que no se puede callar. Tomás murió como mártir, firme hasta el final, probando que el que cree en Cristo no vuelve atrás. Hoy su historia nos confronta en tiempos de apariencia, donde muchos hablan de fe pero viven sin conciencia. Tomás nos enseña que dudar no es el final. Si llevas tu duda a Cristo, Él te va a enseñar. En días donde se exige creer sin caminar, su vida
vida nos recuerda que hay que experimentar. No basta oír de Jesús, hay que tocar su verdad. Vivir una fe que camine aunque cueste y duela más. Si hoy te llaman incrédulo por preguntar y buscar, recuerda que Cristo vivo se deja examinar. Bienaventurados los que creen sin ver señal, pero más bendito el que cree y decide decir obedecer hasta el final. Salió mucho en la historia, no fue el nombre más soñado, pero cuando Cristo llamó, Santiago estaba a su lado. Hijo de Alfeo le decían, apóstol firme y sincero, no buscó fama en la tierra, por eso fue verdadero. Mientras otros alzaban la voz, él caminaba en obediencia, aprendiendo del maestro con silencio y reverencia. No pidió tronos ni aplausos, ni ser visto en el poder, solo cargar bien la cruz y a su Señor obedecer. Caminó pueblos y caminos, predicando al Nazareno, aunque el mundo no lo nombre. En el cielo está su premio, fue contado entre los 12. Por elección soberana, Dios no mira lo que brilla, mira el fuego que no se apaga. Dicen que murió por Cristo, sin negar lo que creía. Su sangre selló el mensaje que en silencio defendía. No escribió libros famosos, ni multitudes juntó, pero fue fiel hasta el fin, y eso Dios nunca olvidó. Hoy vivimos tiempos donde muchos quieren micrófono, pero pocos quieren cruz, donde se busca el aplauso, pero se huye de la fidelidad. Santiago el Menor nos recuerda que Dios sigue usando a los que no se promueven, pero si obedecen, que el reino no avanza con fama, sino con hombres y mujeres fieles. Tal vez nadie conozca tu nombre, pero si Cristo lo conoce suficiente, porque al final no dirá bien siervo famoso, sino bien buen siervo y fiel. No fue el Iscariote, aclara la escritura, Judas llamado Tadeo de corazón y ternura. Jesús lo llamó entre 12 para caminar la verdad, y desde el primer momento aprendió a obedecer sin dudar. En la mesa de la Pascua levantó su voz con fe, porque te mostrarás a nosotros y no al mundo, Rey. Jesús le habló de amor y de obedecer su voz, que el que guarda su palabra habita en comunión con Dios. Caminó pueblos lejanos predicando al Salvador. Dice que fue Siria y Persia llevando el evangelio del Señor. Levantó iglesias firmes, no buscó fama ni honor, sino almas redimidas por la sangre del Cordero de Dios. Escribió carta de fuego llamando a contender por la fe verdadera que no se debe perder. Advirtió contra el engaño y la falsa religión, y enseñó a perseverar firmes en la salvación. Por predicar a Cristo lo apresaron sin piedad, lo golpearon con mazos hasta hacerlo agonizar, y al final fue decapitado por no negar su fe. Judas Tadeo murió fiel al nombre del Rey.
Murió como verdadero sin renegar su llamado. Su sangre selló el mensaje que había predicado. Porque el que vive en Cristo aunque muera vivirá. Y su muerte fue semilla que a muchos despertará. Hoy su vida nos enseña a vivir con identidad, a no confundir el nombre ni perder la verdad. En tiempos de confusión y fe superficial, Judas Tadeo nos llama a Camila radical. En días donde muchos siguen lo que suena mejor, su historia nos recuerda defender lo que es de Dios, contender por la fe, guardar el corazón y edificar la vida sobre Cristo el Señor. Si hoy el mundo te presiona a callar la verdad, recuerda a Judas Tadeo y su fidelidad. Mejor perderlo todo que perder al Salvador, porque al final de la historia vence el fiel y no el traidor. Le decían el celote por su fuego y su pasión. Antes de seguir a Cristo peleaba por la nación. Creía que la justicia se ganaba con rigor, hasta que escuchó al maestro predicar del corazón. Cuando Jesús lo llamó dejó armas e ideal. Aprendió que el reino avanza con verdad y no con mal. Caminó entre pescadores, publicanos y traición, y Cristo fue moldeando su carácter y visión. Vio milagros en los pueblos, vio al ciego ver la luz, oyó hablar del enemigo y del amor de Jesús. Aprendió que la victoria no se gana con rencor, sino amando aún al que hiere, como enseñó el Señor. En Pentecostés fue testigo del fuego celestial, cuando el Espíritu vino con poder sobrenatural. Ya no gritó consignas ni buscó revolución, salió a predicar a Cristo con fe y convicción. Cruzó tierras extranjeras anunciando salvación. Dicen que en Persia y Siria levantó congregación, hasta que por causa de Cristo fue llevado a morir, aserrado cruelmente por no negar ni huir. Murió partido en dos por confesar la verdad. Su cuerpo fue quebrantado, pero no su lealtad. Simón el celote murió fiel hasta el final, mostrando que el evangelio nadie lo puede callar. Hoy su historia nos confronta en días de división, cuando el odio se disfraza de causa y de razón. Simón nos enseña que el cambio verdadero empieza cuando Cristo gobierna el sendero. En un mundo que responde con violencia y rencor, su vida nos recuerda el camino del Señor. No se gana con espada ni con grito feroz, el reino se establece con obediencia y con Dios. Si hoy arde tu corazón con celo y compasión, entrégalo a Jesucristo para su dirección. Porque Dios no apaga el fuego que puso en tu interior, lo transforma en vida, fe y fruto para su honor. Judas fue llamado entre 12 para andar con el Señor. Oyó palabras de vida, vio milagros y poder. Caminó junto al Mesías, compartió pan y misión. Y hasta tenía la bolsa del dinero del grupo fiel. Vio cojos levantarse, ciegos volver a mirar,
Escucho hablar del reino, del perdón y de la paz, pero en su corazón crecía un deseo terrenal. El amor a las monedas lo empezó a gobernar. Cuando María ungió a Cristo con perfume de valor, Judas habló de los pobres, pero no fue por amor, porque robaba de la bolsa, dice clara la escritura. Y su pecado escondido fue endureciendo su altura. Por 30 piezas de plata vendió al justo y al rey, con un beso lo entregó en la noche más cruel. Cuando vio que lo condenaban, sintió peso y dolor. Devolvió el dinero, pero no volvió al Señor. Lleno de culpa y vergüenza se apartó de la verdad. No buscó el perdón de Cristo, eligió la soledad. Y colgándose de un árbol terminó su caminar. Judas Iscariote murió sin gracia y sin paz. Murió ahogado en su culpa, no en la misericordia, porque el remordimiento no es igual que la victoria. No todo llanto es arrepentimiento real. Cuando no se corre a Cristo, la culpa puede matar. Hoy su historia nos advierte con fuerza y claridad que no basta caminar cerca ni servir en el altar. Puedes oír la voz de Cristo y aún así traicionarlo. Si dejas que otro señor gobierne tu costado, en tiempos donde el dinero compra conciencia y fe, Judas nos confronta y nos hace entender que es mejor perderlo todo que perder al Salvador, porque ningún precio paga el valor de su amor. Si hoy has fallado y la culpa te quiere hundir, no hagas como Judas, corre a Cristo y ven a vivir. Porque Pedro negó llorando y gracia alcanzó, pero Judas se aisló y la